Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a fondo en este programa con un tema fundamental, no solamente para México y para el futuro de esta nación, sino también porque envía finalmente un mensaje al mundo entero. Esta intentona del gobierno, esta será la segunda, en que intenta de alguna manera cambiar las reglas del juego en materia de energía eléctrica, privilegiando a la empresa productiva del Estado, a la CFE, por sobre los esfuerzos y las inversiones que han hecho los particulares que se acogieron a una reforma energética que dentro del ramo eléctrico comprendía la posibilidad de producir electricidad con tecnologías limpias y pues finalmente hacer negocio. Para eso están no solamente en México, sino están en otras partes del mundo. Para ello hemos acudido a expertos y quisiéramos comenzar esta participación y este análisis de este programa y de este tema tan importante para México y para el futuro nacional con Abril Moreno. Muchas gracias, un especialista en el tema del que vamos a tratar. Me da mucho gusto verte de nuevo, Abril. Es un gusto recibirte en esta tu casa. Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias, de verdad qué gusto, gracias a ti y a tu público por invitarme a participar en este tema, como dices, tan polémico y que puede marcar el futuro de nuestro país. También una consultora como es Susana Cazorla, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Susana, por estar con nosotros. Me complace mucho ver que hay mujeres guapas, jóvenes y muy inteligentes que le saben este asunto y que pueden ayudarnos a entender la dinámica que se juega México con esta intentona del gobierno. Muchas gracias, Susana. No, hombre, muchas gracias a ti, Armando, por la invitación. Es un placer estar aquí con Abril y contigo. Muchísimas gracias. Estamos en espera de que próximamente se incorpore con nosotros también una persona, Sergio Benito Osorio, que ustedes conocen perfectamente bien y que esperemos que también nos pueda apoyar con el entendimiento de este tema. A ver, el gobierno de la Cuarta T, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y lo personalizo específicamente porque es una idea específicamente de su persona como candidato a la presidencia. Las veces que estuvo como candidato siempre expresó esta intentona de tener el privilegio de poder apoyar a empresas productivas del Estado por sobre lo que pudieran hacer los privados. A ver, hay un antecedente de esta iniciativa que se mandó al Congreso que no tocaría la Constitución y que está en manos o estuvo en manos de la Secretaría de Energía y que batió de manera contundente, medio sorpresiva y contundente la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Abril, ¿nos puedes dar ese antecedente para que recordemos todos de qué se trató? Sí, por supuesto, Eduardo. Bueno, en principio te voy a decir, sí es una cuestión ideológica que traía el presidente obviamente desde el Plan Nacional de Desarrollo, incluso desde la campaña política, pero también es un tema que ha fortalecido y si lo tengo que decir así, es como una especie de berrinche también del director de la CFE, de Manuel Bartlett, entonces quien está también apoyando esta misión. En diciembre del 2019, la Comisión Federal de Electricidad sacó un desplegado, bueno, no fue un desplegado, sacó una carta, digamos, yo le digo que es la carta Santa Claus, y se la mandó al CENACE, que es el Centro Nacional de Energía, se la mandó a la CENER, se la mandó a la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y les dijo, este es mi pliego petitorio y esto es lo que necesito que ustedes reguladores me ayuden a hacer porque yo necesito fortalecer a la empresa porque yo quiero ser, pues, nuevamente esta empresa monopólica, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar fueron una serie de sucesos. Primero, trataron, bueno, ya teníamos el antecedente que habían quitado las subastas de transmisión, ya habían cancelado también las subastas de largo plazo de generación, y entonces después de que vino esta carta, lo que empezó a pasar fue que sacaron un acuerdo. Primero trataron de pegarle, un amigo decía que son los CELS cachirules, y entonces trataron de modificar los lineamientos a los certificados de energías limpias. Y lo que querían hacer, que es un poco lo que está hoy plasmado también en esta iniciativa, es que las hidroeléctricas, las geotermias, o sea, todas las plantas de alguna forma limpias de la CFE, adquirieran estos CELS y, digamos, esto bajó muchísimo el valor de las CELS. ¿Por qué salieron los CELS? Porque nosotros teníamos un acuerdo de París y querían, a través de las CELS, ellos querían como promocionar, incentivar que las nuevas generaciones, o sea, que se hicieran nuevas plantas de generación limpia en México, y esto era una forma de incentivarlos.
Por eso es que no se usaban con las plantas anteriores. Hay que recordar que no solamente la CFE tenía plantas limpias, también los privados. Es decir, las PIEs tienen eólicas también, los autoabastos también los tienen. Entonces, a ellos tampoco les conceden o les tienen estos certificados. Sin embargo, pues quisieron hacer este intentón, no lo pudieron hacer. Después vino el acuerdo de SENACE, que la verdad es que estuvo un poco mal y entonces empezaron ya en tribunales, o sea, todos estamos ahorita metidos en tribunales, y en tribunales pues se echaron para abajo el acuerdo de la CEL. Y después vino el acuerdo el que tú dices, que es el de la CENER, que es la Secretaría de Energía, que se le llama el acuerdo de confiabilidad. Y lo mismo pasó. Unos días posteriores, de hecho la Corte tenía que haber fallado un poco antes, pero falló posterior a que el presidente sacaba su iniciativa preferente, y entonces pues la echan para abajo. Este acuerdo de confiabilidad es donde decía que querían parar toda la parte de las nuevas operaciones de nuevas plantas, en donde querían fortalecer o cambiar el orden de despacho, etcétera, 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 ¿no? Y ahorita explicamos qué es el orden de despacho, que es cómo vamos a ir obteniendo la generación o la energía. Y bueno, pues efectivamente, todos estos acuerdos, estos procesos se vinieron para abajo poco a poco y todo fue en tribunales. Lo ganó Greenpeace por salud y por cuestiones ambientales, por los derechos de salud y derechos ambientales. Los ganó COFESE, que es el órgano encargado de la competencia, por cuestiones de competitividad, porque este tratado afecta a la Constitución, o sea, afecta a 2 artículos, al 14 constitucional, que es la de retroactividad, y al 28 constitucional, que es la libre competencia, la libre concurrencia. Entonces, por eso es que todos estos intentones, ¡pum!, se los echaron para abajo. Sí. Y a pesar de, el 1 de febrero nos dan la buena noticia de tener una iniciativa preferente, que es el acumulado, es como exponenciar todo lo que habían venido haciendo, ¿no? Me gustaría que, si me permites, que Susana Cazorla, ¿quieres algo agregar a lo que ha perfilado Abril y lo que significa para el gobierno el hecho que la Suprema Corte haya entrado como entró, definiendo como definió las cosas con este asunto de la famosa confiabilidad, que es un antecedente muy importante para tratar de evaluar qué éxito podría tener la iniciativa del gobierno federal en el Congreso? Susana. Claro, gracias, Eduardo. Mira, Abril lo ha explicado perfectamente, pero quiero enfatizar la relevancia de que la Suprema Corte haya determinado o haya aceptado la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica. Es fundamental la señal que se está enviando. La Comisión Federal de Competencia, de lo que se quejaba era de que esa política de confiabilidad atentaba contra su atribución o contra su objeto, que era la competencia y la libre concurrencia en los mercados. Entonces, al meter una política de confiabilidad en donde se atentaba directamente contra la competencia para beneficiar a un solo competidor, no importa el adjetivo, no es si es público o privado. Lo importante es que beneficiar a un solo competidor, sobre todo con las características de dominante que tiene la Comisión Federal de Electricidad, nos dejaba completamente alejados del derecho que nos da la Constitución de poder adquirir con libertad la energía del suministrador que quisiéramos, al precio que quisiéramos y de la tecnología incluso que quisiéramos. Entonces a mí me parece que el tema legal pues ya está dado. Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que han estado hablando y discutiendo ante el Parlamento abierto, ¿no? en el Congreso con los diputados, podemos opinar, pero el que determina si algo es inconstitucional o no, pues es la Suprema Corte, o sea, ya no hay más, ¿no? Entonces ya se determinó que que ciertas disposiciones muy específicas que tienen que ver en gran medida con lo que está establecido en esta iniciativa preferente, ya determinó la Suprema Corte que son inconstitucionales. Que SENACE no puede determinar quién entra o no, que SENACE debe decir cómo entran o no, ¿no? Que la política de confiabilidad no puede ser una política que vaya en contra de la Constitución favoreciendo el monopolio. Repito, no importa el título de público o privado, los monopolios están prohibidos. Entonces, creo que la parte legal ya está rebasada, ya está determinada por el mayor poder que tenemos en México para determinar que algo es inconstitucional. Entonces, veremos qué suerte tiene esta iniciativa preferente
en la Cámara Baja, luego, ¿no?, en la Cámara Revisora con los senadores y el procedimiento legal que tenga que seguir. Por lo que ustedes nos dicen, debo de entender que en primera es un referente histórico que de la Comisión Federal de Competencia se inconforme, entre en una pugna o propicie una pugna constitucional, sugiriendo que sea la ley, que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine finalmente la viabilidad de lo que está solicitando el Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía. Ese es un hecho, digamos, histórico, ¿no? Porque además en el contexto en el que el gobierno quiere deshacerse de los órganos autónomos, ¿no?, que son el contrapeso. Y el segundo es que la Suprema Corte de Justicia se tarda, pero finalmente establece un lineamiento claro, contundente, en contra de las aspiraciones del Poder Ejecutivo. Ese es un asunto. Y el tercero sería, bueno, si ya se echó el volado y ya está definido si fue Águila o Sol, o sea, ¿para qué la juegas en el Congreso? Yo te preguntaría, Abril, ¿para qué la juega en el Congreso si sabe que ya el volado lo va a perder? Ay, pues por muy fácil, Eduardo, porque estamos en un año electoral. El 2021 es un año electoral en donde se juega obviamente la continuación la continuación sobre todo del poder del presidente en el Congreso de la Unión, ¿no? Pues, sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces, es un momento ideal para poder abanderar un tema que tú sabes que desde Venustiano Carranza se ha abanderado tanto al petróleo como a la electricidad, como si fueran nuestros. Este nacionalismo de Pemex y la CFE Sí, claro. es igual a mexicano. Entonces, es el momento ideal para abanderar este tema, para poder fortalecer pues su base electoral y poder tener mayores votos. Es tan simple como eso. Por eso lo están haciendo en este momento. Piensa que este gobierno realmente... Sí, dime, dime, perdón. no, dime, perdón. No, dime tú. Gracias. Este gobierno, digo, obviamente la mayor parte de los gobiernos lo que buscan es la continuación del poder político, claro, y es este posicionamiento electoral, pero más que ningún otro, este presidente no se ha bajado de campaña. Llevaba ya 12, 18 años en campaña y hoy sigue en campaña. Entonces, este es un resultado de esta campaña, de esta continuación que viene para el siguiente periodo electoral. Si estuvieras de acuerdo, Susana, si estuvieras de acuerdo con lo que nos ha expresado Abril, debo suponer que el tema de que el neoliberalismo ha logrado defender esos íconos, esas regiones, esos estadios que han sido privilegio de unos pocos en detrimento del interés nacional. Debo suponer que aún el fracaso será motivo del discurso electoral que trate de favorecer o influir en el ánimo del electorado a mediados de este año. Coincido con la opinión de Abril, y la verdad es que me parece que estamos perdiendo el foco y la relevancia de lo que estamos tratando aquí. Estamos hablando de cómo llega la electricidad, el principal insumo de la industria, el principal insumo del comercio, el derecho humano que tenemos nosotros en nuestra casa de tener electricidad. Estamos jugando con fuego, como bien dice ahí tu título. Me parece que este tema es un tema muy técnico, muy especializado, pero se presta muy fácilmente al juego de la política. Y creo que otra vez estamos perdiendo lo más importante. Lo más importante es que a los usuarios, a los consumidores, a nosotros los ciudadanos, nos llegue la energía. Y si me permites, Eduardo, pues, puedo hacer una analogía porque tu público es muy inteligente, pero seguramente, pero no todos son especialistas. Sí. Entonces, cuando se habla de un tema tan especializado, sí, la ideología y la pasión es muy fácil de generar confusiones. Entonces, si me preguntas qué es lo que estamos discutiendo, la reforma anterior, ¿qué fue lo que hizo? Separó a CFE y dijo, CFE, te vas a separar en las redes, ¿no? Va a haber un CFE que se encargue de las redes, va a haber un CFE que se encargue de la generación, y dentro de esta generación va a haber un CFE específico que se dedica al suministro básico. El suministro básico es el que nos lleva a nuestras casas, ¿no?, la electricidad. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Las redes son el segundo piso. Todos los autos que suben a ese segundo piso, que pueden subir a ese piso, es la generación, son los kilowatts hora que producen.
Pueden entrar coches último modelo Tesla, eléctricos, ¿no? Última generación, o pueden entrar autos de 1980, ¿no? Que van, ¿no? Generando humo, Sí. pero si tú pagas el uso del segundo piso, si tú pagas, y pues pasa. Pero ¿qué pasa? Hay una pluma, ¿no? Esa pluma Senace dice, la CRE, el órgano regulador de energía, con base en la política energética, me dice que lo más importante son los consumidores, es la demanda, porque ese coche que sube va a bajar en otro lado. Este otro lado somos nosotros, y estamos esperando, yo no sé, les pregunto a ustedes, ¿están esperando que llegue una energía o un coche padre, último modelo, que no tiene, que me permita tener el cielo azul? O el coche, ¿no? Digo, creo que el consumidor elegiría el auto nuevo, último modelo. Entonces, por supuesto. Si está establecido así, Senace abre la pluma, los coches se forman, todos pagan el uso del segundo piso. Sin embargo, dicen, bueno, lo que pasa es que antes de la reforma ya existían algunos coches, pero para ellos les establecimos unas reglas diferentes. Ok, si ya viste que se te están metiendo la segunda fila, que se están queriendo meter, pues los castigas y cambias las reglas. Pero la prioridad sigue siendo que a mí me llegue la energía y el coche más padre que me permita seguir viendo el cielo azul y que me llegue barata. Entonces, no hay necesidad de romper el segundo piso o de destruir los autos eléctricos, ¿no? Cambiemos las reglas para que, si considera que hay algunos que se están metiendo, pues vamos a ponerlos en orden ya que... Entonces, eso es lo que estaba establecido después de la reforma del UTF. Y además, la tarifa que establece esa red, ese segundo piso, es una tarifa regulada que está establecida por la CRE, que le da una rentabilidad razonable al CFE de transmisión, y que en 2019 le generó 18 mil millones de pesos de utilidad. Pues transmisión le está subsidiando a generación y las carcachas, que ya saben cómo hacen y cómo contaminan. Entonces, ¿por qué no la transmisión se usa esas utilidades en hacer o más carriles o en generar nuevas rutas? Porque resulta que hay demanda, porque se hizo algo maravilloso que fue casi lograr la universalización de la electrificación en nuestro país. Somos un país súper favorecido, beneficiado y por esta electrificación. Pero hay todavía zonas a las que no se llega, y hay zonas a las que se llega con energía muy cara. Tenemos a las penínsulas que están completamente no están interconectadas al sistema eléctrico nacional. Entonces, mi punto es, esas eran las reglas, y ahorita quieren cambiar a que los primeros que suban al segundo piso sean las carcachas o algunas hidroeléctricas, pero el porcentaje de las hidros de la generación es de 11%, o sea, no cubre, ¿sí me entiendes? Y de las renovables son otros 14%. O sea, necesitamos reglas que permitan que haya suficientes coches. Y lo último, dicen que la CRE ha emitido permisos por muchos coches, ¿no? Más de los que caben en la red, que es el segundo piso. Y, o sea, si yo voy a gastar en mi coche, ¿no? Que nadie me lo va a pagar. La carcacha no me va a pagar mi coche que yo compre. O sea, yo tengo que, si yo me arriesgo, yo voy con un banco, le digo, mira, ya me están esperando del otro lado, yo ya tengo demanda que me va a comprar mis kilowatts-hora de mi coche, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si cumplo las reglas, paso. Si no cumplo las reglas, no paso. Entonces, ese es el esquema que estaba antes y que ahorita quieren destruir, no arreglar. Es distinto. Sí, ahora, ya que lo que lo mencionas, valdría la pena preguntarle a Abril para entrar al siguiente segmento. A ver, ¿necesitamos a los privados? ¿Necesitamos la energía que generan las tecnologías limpias? ¿O la CFE es autosuficiente como para no requerir de los autos modernos a los que ha hecho referencia y de manera muy generosa y clara Susana? O sea, ¿los necesitamos o no los necesitamos, Abril? No, pero por supuesto que los necesitamos. Mira, desafortunadamente la cuestión financiera, no está tan caótica como la de Pemex, pero todavía, tiene impactos. Te voy a poner un ejemplo. Mientras
tienen varios problemas. Una es el gran sindicato que tienen que estar pagando, plantas que tienen cerca de 30 a 50 años de edad, de las cuales, imagínate el mantenimiento de tener estas plantas, el combustible tan solo. En las renovables no necesitas pagar combustible, en las térmicas sí, necesitas comprar carbón, diésel, combustóleo, o sea, es decir, estas expensas a otro mercado diferente, como es el de los fósiles, ¿no? Tiene algo de deuda, tan solo se le dieron 75,000 millones de pesos para subsidios, pero a pesar de eso, se aventó el presidente, porque también lo tengo que decir, en Tabasco hace 1 o 2 semanas se están quejando de los subsidios que ahorita tuvieron una pérdida por la pandemia, según esto, de 8,000 millones de pesos, pero le acaban de condonar a los tabasqueños, porque es su estado natal, 11,000 millones de pesos para que ya los señores no paguen electricidad, ¿no? Porque no pagaron electricidad. Exactamente, se los acaban de condonar. Entonces, o todos boludos o todos rabones, Eduardo. Esa es la realidad de las cosas, que nos condonen a todos. 11 mil millones de pesos, Abril. Sí. 11,000 millones de pesos son una tercera parte de lo que va a costar. Perdóname. Ay, no. Espérame. Estaba a punto de que me diera un infarto. ¿Y son 11 millones de pesos? No, es que aquí la tengo. No, es una cantidad bien fuerte. Aguántame un segundito, Eduardo. Sí, bueno, mientras tanto, pues bueno, ahorita te termino de contar, pero sí es una cantidad muy fuerte. Es una cantidad muy fuerte la que están dando para la parte de los subsidios. Ahorita te lo checo. Déjame ir mientras con Susana. Mientras checas ese dato, déjame preguntarle a Susana, independientemente si sean 11,000 o 11 millones, que es un dineral, yo no me lo voy a encontrar tirados en la calle, no se vale que cuando estemos quejándonos de los subsidios, o sea, a lo mejor decir, bueno, esos 11 millones o lo que la cantidad que sea, la vamos a pagar en 5 años o en 6 años, en 10 años, lo postergas el pago, pero pagas, porque no, lo que no se vale es que tú, Susana, Abril en su casa, yo en la mía, estemos pagando, ¿sí? ¿Cuánto fue? 11,000 millones. No, pues 11,000 millones de pesos. Es una tercera parte de lo que cuesta vacunar a todo el país, hombre. Es una tercera parte. Así es. Es el 15% de los 75,000 pesos 75,000 millones que le dan para los subsidios. O sea, hay nada más tantito. Entonces, veamos, ¿por qué una CFE no puede ser estable, no puede funcionar como una empresa productiva realmente? Por este tipo de cosas, porque las usan para cuestiones electorales. Dime, fácil, Eduardo. Susana, no creo que esos tabasqueños favorecidos por esa condonación de su deuda vayan a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, claro que no. Y mira, es que ese es el problema de hacer uso discrecional de cosas tan importantes como estas, que al fin y al cabo se tienen que pagar. O sea, lo estamos pagando con nuestros impuestos. Es lo que dice Abril, es muy importante. Históricamente, en promedio, CFE Generación tenía costos por 500,000 millones de pesos. Históricamente, recibía de las tarifas subsidiadas 350,000. En promedio se quedaba corto en 150,000. Esa era la política. Es muy común que en muchos países se subsidie la tarifa eléctrica. Pero los niveles estaban llegando a unos niveles insostenibles y el presupuesto ya no estaba metiendo 150,000, metía 75,000, 30,000, y había que sacar de todas las otras áreas de CFE para pagar. Pero lo del presupuesto, lo que está en el presupuesto de la Federación, es nuestro dinero. Dinero. Entonces, más allá de que nos pongamos a discutir si los subsidios sí o no, hay que transparentar los subsidios, porque no se vale que subsidios a Tabasco, ¿no? Y Guerrero que esté en condiciones, o Oaxaca que esté en condiciones igual, de baja producción, de bajo desarrollo, ¿por qué no? Entonces, en la reforma anterior lo que se hizo fue, las tarifas van a ser reguladas,
La Comisión Reguladora de Energía, el árbitro, va a determinar una metodología para hacer el cálculo y hacer transparente en dónde está el subsidio y quién lo está pagando. Porque la verdad es que si hacemos una encuesta a nivel nacional, pues todos vamos a pedir que el subsidio venga para nosotros, ¿no? Porque además lo estamos pagando de nuestros impuestos y pagamos muchos impuestos, al menos empleados cautivos o empleados independientes pagamos impuestos. Entonces, es muy importante transparentar. Oye, pero yo les pregunto, Abril, no somos autosuficientes, o sea, necesitamos de los privados. Para retomar esa parte, después del susto que nos metiste, los 11,000 millones. Pero que conste bueno, que sabemos que sí, lo confirmamos. Bueno, el país requiere de los privados. Si requieres de los privados, ¿para qué les pones problemas? Para que generen electricidad barata y limpia, sobre todo. Porque es una cuestión ideológica, es la centralización del poder. La centralización del poder lo que nos da es que nos inhibe el desarrollo económico, nos inhibe la generación de empleos. Ellos se quejan de que no hay piso parejo, pero ¿cómo no va a haber piso parejo si ellos tienen cerca del 70% de la capacidad instalada? Y además en materia de transmisión y distribución tienen el 100%. Entonces, y tienen cerca del 90 y tantos por ciento, esta cantidad exactamente no la recuerdo, pero es cerca del 90% o un poquito más de los usuarios finales en lo que es el usuario residencial o usuario básico. O sea, en todo, Eduardo, y sin embargo se quejan y quieren más el poder, como dice Susana. Según yo, el cálculo de la Nova es menos de un sexo, quizás es 14, como dice Susana. Realmente la parte de los privados todavía es muy menor. Y sin embargo se quejan, porque lo que quieren es la concentración del poder. Esa es la realidad de las cosas. Y quieren tener, y por eso decimos, no solamente a Manuel Bartlett no le gusta la competencia, al mexicano no le gusta la competencia, y lo que quieren es quitar a la competencia, hacerla a un lado para ellos centralizar todo el poder y tener todas las cosas. Pero esto nos va a incrementar las tarifas, Eduardo. Eso. A eso iba. Eso implica tener una energía eléctrica más, sí, bueno, más cara, menos limpia, ¿no? Incumpliendo los compromisos de México en el Acuerdo de París, ¿no? Y en un contexto en donde la CFE nunca podrá ir evolucionando hacia tecnologías limpias, porque siempre estará exigiendo un subsidio para no traducir fielmente al consumidor, o sea, nosotros, a usted, a Susana, a Abril, los costos reales de la generación de energía eléctrica. O sea, esto es una avenida que no tiene salida. Así es, en lugar vamos para atrás como cangrejos. Perdón, Susi, déjame hacer este comentario. Y además están afectando también a los tratados de libre comercio, a los contratos que ya estaban, porque quieren remover todo lo que es el autoabasto. Y lo más importante que fue con lo que empezó Susana, que me parece que es lo más esencial de todo, es hay una violación directa a la Constitución, y el presidente juró defender y hacer defender la Constitución, y sin embargo esta iniciativa y todas las cosas que han venido haciendo es una violación continua a la Constitución, porque la Constitución marca que en materia de generación y en materia de comercialización los privados pueden participar. Y eso para mí, como dijo Susana, creo que es lo más importante. Déjame preguntarle, Susana, entonces, esto, independientemente de que es inconstitucional, finalmente el pleito, el defenderse de los privados tiene un costo, es un costo que vamos a pagar los consumidores, o sea, no lo van a absorber ellos, por supuesto, eso lo van a traducir en sus energías producidas, o sea, esto se va a reflejar en nuestros recibos de la compañía de luz. Y pregunto un asunto muy rápido, Susana, si me lo permites, ¿qué va a pasar con el autoabasto? Porque hay grandes empresas que se han preocupado por generar su propia energía. Digo, la pasan a la CFE, entiendo que es así el paso, y ya después hacen el prorrateo y lo descuentan de lo que se consumió, pero también habemos particulares, como este hogar de donde estamos transmitiendo, donde hay 6 paneles solares. O sea, también me la va a armar de tos porque yo genero electricidad, Susana.
Mira, y aquí es donde lo que comentaron, ya existían plantas antes y reglas anteriores al 2003, ¿no? Sí. Y se suscribieron contratos de largo plazo para poder construir unas terminales eléctricas o generadoras que le abarataran las tarifas y que hicieran más productivos a la industria, sobre todo, que fueron los que desarrollaron estos permisos de autoabasto. ¿Qué se buscaba? Si bien las tarifas han estado subsidiadas para nosotros los residenciales, había un subsidio ahí medio extraño cruzado, en donde se le cargaba, sin ser transparente ni demás, todas las ineficiencias de la generación de las plantas viejas y el subsidio a los residenciales. Y la industria o varios permisioneros lo que decidieron o lo que estaban exigiendo es déjame generar, como dices tú, déjame generar, déjame producir electricidad, ¿no? Te pago todas tus redes, son actividades estratégicas, la transmisión y distribución, pero déjame generar. Se les dio permiso, se crearon sociedades y esos permisos y esas terminales se tienen que acabar, o sea, existen, no las puedes destruir, tienen que seguir produciendo porque así están. Entonces, no se pueden destruir. Puedes corregir, en mi opinión, que no se te meta nadie, ¿no? Que no haya, en lugar de autogasto, pues que no haya ahí un tipo de distribución escondida. No podemos poner las manos a la lumbre por nadie, ¿no? Si hay vacíos regulatorios, pues tenémonos, para eso está la regulación es dinámica, ¿no? La regulación no busca que de primeras resuelva todos los problemas, se van resolviendo, pero no puedes destruirlos y decirle, aquí se acabó. Y no tiene que ver la nacionalidad, por amor de Dios. O sea, eso no tiene nada que ver. Incluso en las elecciones de fútbol de todo el mundo, ya puedes nacionalizar, ¿no? Y poner a cualquier... No sé por qué este pleito, de verdad. Creo que en esta actualidad tan globalizada, no debiéramos seguir peleando entre público y privado. Generemos las reglas para que haya un interés público. Y el interés público está formado por todos. Por inversionistas, por la política pública y nosotros. Otra vez, el consumidor, ¿dónde estamos situados? Entonces me parece que es que de verdad, si tú le rompes el contrato a todas estas plantas, se van a parar y van a ganar. O sea, ellos tienen derechos adquiridos. Pues sí, pero de todas maneras, Susi, de todas maneras, Abril, ya hicimos el ridículo internacional. Perdóname, aunque sea una intención fallida, ya tuvo un costo internacional el hecho que el presidente quiera privilegiar a una compañía estatal, dando la espalda a los acuerdos comerciales de nuestro país ante el TEMEC, ante el Acuerdo Transpacífico, ante el próximo renovación del Acuerdo Europeo y ante todo el concierto internacional donde le estamos diciendo México vota por generar energías a partir de las tecnologías más contaminantes en el planeta, para que un mensaje a nuestro vecino que si algo tiene claro el guión, señor Biden, es el compromiso de sustentabilidad de su economía. Permítanme una pausa y le seguimos dando a este asunto. Muchas gracias. Bien, valdría la pena que aprovechando el conocimiento que tienen estas dos especialistas mexicanas, estas jóvenes especialistas mexicanas en el tema eléctrico, que me gustaría que nos explicaran, comenzando con Susana, si me lo permites, ¿cuáles serían los puntos claves de esto que yo en lo personal he dicho el intento de una contrarreforma eléctrica? ¿Cuáles serían los distintivos que caracterizan la nueva intención del gobierno de cambiar las reglas del juego? Es algo así, para que usted tenga una idea, ya que estamos utilizando ese ejemplo que me encantó del coche, que ya me lo puedo imaginar. Es como que está jugándose un partido de fútbol y de repente el árbitro dice, pues, ¿qué creen? Ahora las reglas son el béisbol, maestros. Entonces, sí, aquí a puro manopla y entonces aquí vamos a jugar béisbol, ya no vamos a jugar fútbol. ¿Cuáles serían estos cambios de reglas, Susi? Siguiendo mi analogía, lo que resulta es estos aviones, ¿no? En tecnologías nuevas, las plantas, que yo puse en el cine con unos coches eléctricos muy bonitos, ellos fueron a un banco y ellos dijeron, oye, préstame dinero, millones de dólares para comprar esto. Lo voy a ir pagando, ¿no? Tengo que pagar los costos fijos, los costos variables en los que tengo que incurrir, ¿no?
y lo voy pagando a 10 años, a 15 años. Cabe mencionar que cada vez, como sabemos, los autos eléctricos son más baratos. Lo mismo las tecnologías de las terminales con energías renovables. Cada vez son más baratas, por eso ya no es necesario los subsidios que antes eran necesarios. Ya ni siquiera estamos discutiendo eso, ya no es necesario subsidiar. Entonces, bien, tú fuiste a tomar un crédito, a generar un mercado, a hacer contratos bilaterales, porque casi todos estos generadores privados ya tienen contratos bilaterales con alguien que les va a comprar, pero siempre hay un excedente para meter al mercado eléctrico mayorista. Entonces, ahora imagínate que te cambian las reglas y te dicen, no, ya no vas a entrar tú con el orden, con la depredación que estaba escrito que era por mérito, el despacho económico, con base en los costos más eficientes, ya no va a ser así. Entonces ahora el que va a pasar primero es la carcasa. ¿Por qué? Porque tiene un propietario que es mi favorito. Otra vez, no nos metamos con quién es, no es lo importante, sí. ¿No? Imagínate que mi prioritario, mi favorito fuera un privado. O sea, no se trata de favor, y por eso le quitaron las redes, por eso separaron las redes, porque se da mucho este conflicto de interés, ¿no? Si tú eres dueño de todo el pastel, pues metes a tus amigos, a tus primos, a tus socios. Entonces, el punto es, quieren cambiar estas reglas de despacho, no se explica, porque en una ley no se puede ir a esa profundidad, no se explica cuál va a ser el mérito del despacho, en qué orden va a entrar, no sabemos qué costos, qué precios. ¿Cuál va a ser este criterio? ¿Cómo dejas a los que ya están ahí parados con créditos, con contratos? Es que no se vale, o sea, no puedes cambiar las reglas de todo a la mitad. Si acaso, como se hizo con la reforma energética, partes de aquí para adelante, si acaso, pero tienes que arreglar todo lo que está, o sea, tienes que dejar lo que está atrás. No puede ser que porque a ti no te gusta, ya no se juega. Entonces, las reglas que quieren imponer están muy claras. Es para beneficiar a un único jugador, inconstitucional. Sí. No lo digo yo, no es una opinión. Ya lo dijo COFECE en primera instancia y que está avalado por la segunda sala de la Suprema Corte. No puedes beneficiar un juego a un solo suministrador. No puedes quitarle a la CRE, al regulador, como lo han hecho, no lo puedes destruir y dejar que siga haciendo sus funciones, porque el árbitro es fundamental en los mercados energéticos. Tiene que haber reglas claras. Son temas muy técnicos y muy especializados que requieren de gente altamente capacitada. Y eso ya no lo están queriendo hacer. No puede ser criterios políticos. Déjame preguntarte una cosa. ¿Hay una CRE en otras partes del mundo, en otras economías? Por supuesto, el mercado que le diga. Existe una organización que se llama Confederación Internacional de Reguladores de Energía, que está conformado por más de 200 reguladores de países que conforman más de 5, agrupados en 5 asociaciones regionales. O sea, los mercados que me digas, africano, asiático, caribeño, iberoamericano, todos tienen reguladores. Y la tendencia ha sido irlos fortaleciendo, irles dando más capacidades y más autonomía, porque las distorsiones que genera un regulador maniatado o manipulado para generar reglas políticas para un tema tan delicado, tan de largo plazo, está demostrado en todas partes del mundo. Lo digo con conocimiento de caso. Yo fui vicepresidenta de la Confederación Internacional de Reguladores de la Energía, y si tú no dejas reglas técnicas claras de largo plazo, tu país está en desventaja. Y al final lo que nos estamos dando un balazo en el pie, nos están viendo feo, nos van a faltar inversiones, nos va a faltar trabajo, y otra vez, mi cielo azul y mi energía barata, porque no me están preguntando, pero es lo que quiero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro. A ver, Abril, ¿agregarías algo a lo que ya nos ha dicho Susi? Pues básicamente creo que también hay un tema de transparencia, o sea, un tema de
este gobierno ha abanderado, o una de sus principales, pues sí, banderas políticas es el ataque o el combate a la corrupción, ¿no? Y lo que están haciendo ahorita es justamente, al quitar las subastas, es que están dando discrecionalidad a los contratos. Y de por sí ya hemos visto, no solamente en el mercado eléctrico, sino también en el mercado de oil and gas, de petróleo y energía, y gas, perdón, han estado dando, en lugar de dar licitaciones, están haciendo contratos directos. Están metiendo muchas cosas a cuestiones de transparencia a 5 años, ¿no? O sea, datos que quieres conseguir hasta del Tren Maya, los meten a 5 años. Entonces, ahorita, aquí, las subastas habían ganado a nivel mundial un reconocimiento, que se les habían dado hasta premios por el buen manejo ético responsable que habían tenido, por los buenos precios que habíamos logrado. En su momento, en 2017, habíamos logrado hasta precios de $20. Hoy los más baratos andan cerca de $13. Habían muchos logros que ya se habían llevado a cabo gracias a esto. Ahorita estamos teniendo un debilitamiento de los órganos reguladores. Sí. Esta nueva ley lo que va a hacer es también la discrecionalidad de los contratos. ¿Quién los va a ver? O sea, ¿quién va a estar regulando esto? Entonces, es terrible, porque no solamente es esta violación que hemos venido hablando, no solamente esto es todo lo que ha venido diciendo Susana, sino también vamos a ver un tema de falta de transparencia mayor al que ya tenemos, ¿no? Oye, Susana, ¿tú crees, ahorita le preguntaré lo mismo a Abril, tú crees que va a ir, verdad? O sea, no le van a cambiar, como dijo el presidente, no le van a cambiar ni una maldita coma, o sea, va a ir porque va a ir, y después de que vaya, porque no le considero con suficiente humildad para decir, la regamos, la vamos a perder, la retiro. ¿Por qué? Porque me la van a batear. Pero como no tienen ese rasgo de humildad, van a ir, la van a autorizar, no le van a cambiar una coma, ¿y qué va a seguir después, Susana? Desafortunadamente, lo que hemos visto ahora en el Parlamento abierto, no se han visto autoridades, no se vio que fueran las autoridades a tratar de entender más, a tratar de escuchar. Fíjate lo grave de que ni siquiera es el derecho de audiencia, o sea, ni siquiera quieren escuchar. Eso a mí me parece incluso hasta ofensivo, ¿no? Es una falta de respeto. Me parece que sí, porque solo estás mandando a la empresa que quieres mucho. Es que tú imagínate que mandas a la refresquera más grande a defender sus derechos, ¿no? Y del otro lado, estamos todos tratando de decir, no, mira, ¿por qué no? No sé qué. Y tú dices, y te mandan al dominante, al grandote, al que le está dando todo el poder del gobierno para favorecer. Sí creo que hay una línea muy clara para los diputados, creo que tienen la mayoría, están alineados, desafortunadamente van en bloque, y creo que la iniciativa preferente, al menos en la Cámara de Diputados, pareciera ser que va a pasar, ¿no? Sí pasa. ¿Qué sigue? Sí, y ¿qué sigue? Que pase a la Cámara Revisora con los senadores, en donde ahí sí pudiéramos empezar a hacer sumas y restas y esperar que no tengan esa mayoría absoluta calificada para poder pasar esta iniciativa. Sin embargo, si fuese el caso que pasara, todavía está un procedimiento que algún abogado te podrá explicar mejor, pero hay un procedimiento también de inconstitucionalidad que pueden demandar o los partidos políticos o 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores ante la Suprema Corte. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero digamos que le queda un largo, o sea, no se va a quedar así porque las empresas privadas se van a defender, y yo esperaría que hubiera una asociación de consumidores que surgiera y que empezara a defender sus intereses. Hace falta una voz organizada por parte de los consumidores. Ojalá así sea, independientemente del descalabro del prestigio de México en lo internacional, Abril, porque la sola intención, independientemente si se tiene llega a buen puerto o no, la sola intención genera un prestigio de México, o más bien destruye un prestigio que tenía México en lo internacional. Así es.
Así es, digo, somos uno de los países que más tratados internacionales tenemos en el mundo, ¿no? O sea, no solamente Tratado de Libre Comercio, tenemos con la Unión Soviética, tenemos con Centroamérica, tenemos con muchísimos países y obviamente esto es una falta de certidumbre jurídica, la gente ya está dejando de invertir. Hoy solamente hace unos meses salió un reporte de Bloomberg en donde bajamos 48 lugares en la escala de interés de inversión para renovables, ¿no? Entonces, pues vamos a venirnos y más en un momento, lo más triste es que sea en un momento tan de picada como ahorita en la pandemia y con los temas económicos que estamos viviendo, ¿no? Y yo quiero agregar una cosa también, Eduardo, es que sabes que muchas de las cosas que se han venido hablando justamente del Parlamento abierto, los que estuvieron ahí presentes fueron los representantes de la CFE. ¿Y cómo vamos a tener credibilidad en una empresa que primero nos habla el 28 de diciembre habla y dice que hubo un apagón cuando incluso el estado de Tamaulipas dice, a mí jamás me reportaron ningún apagón aquí, ¿no? Sí. Creo que se me cayó la señal. No, se le cayó a la CFE, ¿no? Porque dijo que había sido una quemadota ahí, y resulta que y falsificaron un documento oficial, nadie sabe de la quemazón del pastizal, exactamente. Ni siquiera saben mentir. Yo siento que ya se me cayó a mí la señal. No se te ha caído. ¿Me están escuchando? Estamos perfectamente bien. Perfecto. Entonces, justamente por una parte es esto que estamos comentando y por ejemplo hoy mismo, fue el día de ayer, el director de CFE Energía también se echó otra buena puntada, ¿no? Y dijo que una central térmica equivale a 2 coches, ¿no? De contaminación. Pues, ¿a qué nivel o qué tamaño de central térmica o qué nivel de chatarras de coches para que puedan generar esto? Entonces, ¿cómo puedes tener credibilidad también en una empresa que con tal de conseguir el objetivo de volver a ser un ente monopólico, ¿no? Está mentira tras mentira tras mentira. Eduardo, esto es terrible también. Permítame una pausa, regresamos con las conclusiones, porque a mí me parece que me quedan muy claras, pero quiero que sean las especialistas quienes externen sus puntos de vista de lo que pudiéramos concluir en este programa que hemos desarrollado en las pasadas casi 60 minutos. Regresamos, estamos a punto. De las conclusiones. Y bueno, estas personas especialistas en el tema, jóvenes muy talentosas, serán quienes tengan finalmente, como debe de ser, la última palabra en un asunto que es muy técnico, que ellos conocen a la perfección, y que uno solamente lo único que hizo uno como conductor fue salir de dudas, porque ellas expresaron de manera muy clara los puntos fundamentales. Dime, Susi, tus conclusiones en 2 minutos, si fueras tan amable. Bueno, muchas gracias, Eduardo. ¿Cuáles son las conclusiones? El gobierno tiene todo el derecho en establecer políticas públicas. Sin embargo, las políticas públicas no pueden ir en contra de lo establecido en la Constitución. Primero y antes que nada. 2, cualquier política pública debe respetar derechos adquiridos y debe ir en busca del interés público. El interés público se refiere al equilibrio de intereses legítimos por parte del hacedor de la política pública, de los inversionistas privados y del consumidor. Aquí falta al consumidor, faltan consultas y audiencias públicas en donde se tome en cuenta la posición del consumidor. Y otra vez, yo preferiría energía limpia, más barata, claro, no subsidiada. No me importa de quién venga, ¿no? Y otra cosa, si bien esta reforma preferente está enfocada y tiene como objetivo fortalecer a la empresa productiva del Estado, me parece que estamos partiendo de un fin incorrecto. El fin debe ser, como gobierno y como sociedad, buscar el bienestar social. ¿Qué quiere decir? Buscar que haya una mejor distribución, buscar que haya mejores ingresos económicos, que haya mayor salud, menos daños al medio ambiente, que estamos viviendo no en México, en todo el mundo. El cambio climático es una realidad. La transición energética se está dando en todo el mundo, cada vez de manera más efectiva y más competitiva. Claro. Y no, otra vez vamos a llegar tarde, pero la transición energética se va a dar. Y esta transición energética implica y necesita forzosamente dejar de usar
los fósiles como combustible, que generen otro tipo de industria de petroquímica, de que se desarrolle de otra manera, pero no pueden ser los combustibles primarios para generar electricidad. Bien, gracias. Abril. Mira, yo creo que tenemos que tener un mix energético, o sea, creo que obviamente poco a poco van a tener que ir desapareciendo los fósiles, porque tampoco lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí creo que nos tenemos que enfocar y caminar igual, que como dice Susana, la transición energética es una necesidad, es una urgencia. Entonces, México tiene que caminar hacia la transición energética y poco a poco empezar a fortalecerse, que la CFE se convierta en una empresa competitiva. En lugar de que inviertan en Dos Bocas, que desean tener un valor agregado dentro de muy poco tiempo, mejor ese dinero invertirlo en plantas de renovables o de nuevas energías como el hidrógeno, en energías limpias que nos ayuden, como dice Susana, a la parte de la salud de los ciudadanos, al medio ambiente, a mejorar el medio ambiente, y sobre todo algo es, como usuarios residenciales o lo que se le llama el usuario básico, somos casi prácticamente derechohabientes de la CFE. No tenemos opciones. O sea, no hay competencia. La única que nos suministra la electricidad es la CFE. Entonces, ¿por qué no nos permiten, si este gobierno habla de que le gusta que los mexicanos seamos libres de elegir si usamos un cubrebocas o no usamos un cubrebocas, los mexicanos tenemos entonces el derecho de elegir qué empresa queremos que nos suministre la electricidad, ¿no? Entonces, me parece que el camino, obviamente, como lo hemos platicado, está muy equivocado, es erróneo. Si lo que quieren los autoabastos, que tú hace rato también preguntabas, déjame hacer una observación, los autoabastos tienen una temporalidad y cuando se termine esa temporalidad, bueno, pues entonces dejan de estar. Entonces, este pleito es inentendible, la verdad, en la materia de los autoabastos, y si se diera y se violara la Constitución o se hiciera un cambio constitucional, porque entonces, si realmente quieren hacer todas estas cosas, un cambio constitucional, no solamente no se puede. Que hagan modificaciones, está peor, ¿verdad? No, está peor el caldo que las albóndigas. No. Pero no se van ¿sabes qué pasa? Que no tienen tampoco la mayoría calificada en el Senado. Esa es también una de las razones por las que tampoco lo intentan. Y tienen que respetar también la parte, como sea, la parte de los contratos. Porque una cosa es que hagas una modificación de ley, incluso en el TEMEC, y como se ha dicho, tú puedes, que en el capítulo 8 hayan metido uno de los artículos constitucionales de México y que se haga que se hable sobre el cuidado, que las reservas naturales son sobre la soberanía energética mexicana. Sí, no hay problema. El TEMEC dice, si tú quieres cambiar tu ley, tu constitución, lo que sea, adelante. Pero tú tienes, esto es de aquí para allá. Lo que fue anterior, tú lo tienes que respetar porque eso es lo que nosotros como países, como Canadá, como Estados Unidos, es lo que vamos a respetar, ¿no? Lo que vamos a proteger y es por lo que vamos a pelear. Entonces, sí, creo que lo importante es esto, es velar por los ciudadanos, es velar realmente no por una empresa monopólica, sino por los derechos de todos nosotros. Y que tengamos una energía accesible, a buenos precios, y para todos nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Abril Moreno, te agradezco mucho que hayas estado aquí con este programa, un placer escucharte y compartir contigo los micrófonos, igual que a Susana Cazorla, muchísimas gracias. A ambas guapas, jóvenes, talentosas, conocedoras de este asunto, me parece que es fundamental que escuchemos a quienes saben del tema eléctrico y no conducirnos con el hígado pensando que esto es un asunto entre neoliberales y renovadores. Yo creo que es un asunto de consumidores y tiene que velar el derecho del consumidor y también el privilegio de estar generando energías a partir de tecnologías limpias que no dañen más el medio ambiente. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias.